120 millones, no son 12,000, son... ¡Clave roja! ¡Clave roja! Desde muy temprano entendí que el reciclaje no paga mucho. Mis tíos acopiaban periódicos y botellas que usábamos en casa para venderlas, algo que enloquecía a mi abuela. Los acompañé a vender los costales llenos y me dijeron que sabían que no recibirían mucho, pero quedaron estupefactos al cobrar solo 2,500 pesos por todo lo que llevaron, de los cuales me correspondieron los 500. Y aunque la experiencia dejó un sabor amargo al verla desde un punto de vista económico y no ambiental, ahora sigo reciclando, y con reciclar me refiero a depositar los residuos en la caneca del color correspondiente. Es algo, ¿no? Otra persona que despreciaba el tema era John Swartzwelder, quien según los demás escritores era la persona con menos conciencia ambiental entre ellos. El que escribiera episodios como este o El Día del Garrote quizás les dio una perspectiva menos sermoneadora y más neutral. Aún así no evitó poner un par de pullas en contra del reciclaje, como Bart diciendo que es algo inútil. La producción quería hacer una historia de Burns entrando en bancarrota, y ya que buscaban combinaciones inusuales de personajes, era el escenario perfecto para que recuperara su dinero junto a Lisa, su opuesto. El título del episodio está basado en el de El viejo y el mar, novela de Ernest Hemingway, que no tiene mucho que ver con el resto de la historia, pero el final involucra a un viejo y al mar. En los comentarios del DVD discuten cómo los nombres de los capítulos se fueron volviendo más ingeniosos con los años. Al principio no tenían tanta importancia y la mayoría de los fanáticos igual no tenía modo de conocerlos, a menos que leyeran la teleguía, y eso cambió con la internet, los DVDs y el streaming. Bart y Homero se quedaron dormidos frente al televisor viendo películas baratas de horror como Drácula en la Marina, hasta que Lisa despierta a toda la familia con el reciclaje. Sus padres intentan ayudarle desde su desconocimiento, lo que les gana un regaño de la niña. Lo irónico es que ella le dice a Homero que no debe divertirse reciclando, cuando el objetivo del grupo de acción ecológica en el que participa era ganar un viaje a Albany. Tal vez Skinner los llevaría a probar hamburguesas al vapor, porque esa expresión es propia de Albany, o al menos así le mintió a Chalmers. Entre el grupo están dos de las niñas que le ayudaron a Lisa con el anuario en la temporada anterior. Me preguntó qué pasó con ellas a partir de aquí. ¿Acaso fallecieron en un viaje escolar como Uther, pero a diferencia de él no revivieron? El grupo también veía al reciclaje desde el punto de vista económico. Tenían carteles aludiendo al mundo empresarial y al capitalismo. Skinner invitó al señor Burns para dar una charla sobre el tema, que incluyó joyas como familia, religión, amistad. Son los 3 demonios a aniquilar si quieren triunfar en los negocios. Lisa le pregunta si su planta tiene programa de reciclaje, pero Burns desconoce la palabra. 2 detalles de su diccionario mental. El primer término que revisa en inglés es ragamuffin, que en este caso no se refiere al género musical, sino a alguien vestido con harapos, con frecuencia un niño, y Burns llama así a Lisa después. Otra definición es la de perro faldero, alguien que hace todo lo que le pides, lacayo, por ejemplo Smithers, así ve a su subordinado. Luego de que Burns manifiesta su desprecio por la madre naturaleza, Lisa usa la autobiografía que el viejo escribió en Sangre Nueva para informarle que su fortuna ha disminuido significativamente, y digo informar porque parece que él no lo recordaba. El centro de reciclaje al que acude el grupo se llama Uriah's Heap, es decir, la pila o el desorden de Uriah, refiriéndose al personaje Uriah Heep de la novela David Copperfield de Charles Dickens. Homero recicló uno de sus libros al inicio del capítulo. También se refiere a la clásica banda de rock, Uriah Heep, por la apariencia del hippie que atendía el negocio. Skinner desiste de reciclar luego de la miseria que recibe por lo que llevaron, y Lisa insiste en continuar, porque lo que importa es salvar al ambiente. Pero no. Monty revisa sus inversiones junto a sus abogados, quienes estaban atrapados. Si se atrevían a decirle que tomó una mala decisión, los despediría, pero si insistían en que todo estaba bien, se quedarían sin trabajo de todos modos, porque el dinero del viejo se agotaría.
Burns usa un telégrafo de acciones, un viejo aparato que servía para transmitir movimientos de la bolsa de valores y datos financieros. No lo revisaba con frecuencia porque la última vez se había quedado en septiembre de 1929, un mes antes del colapso financiero que llevó a la Gran Depresión Mundial, y su portafolio de acciones también estaba atrapado en el tiempo. Una inversión en una empresa como Esclavos Confederados no podía seguir vigente, ya que tanto los Estados Confederados como la esclavitud llegaron a su fin legal en 1865. Para renovar su portafolio, Burns elige comprar acciones, entre otras cosas, de una tienda de sombreros para ópera, y de nuevo ninguno de sus lamebotas fue capaz de decirle que eso no tenía sentido, lo cual lo llevó a la bancarrota, con la planta y su casa embargadas por el banco, por lo que debe abandonarlo todo. La primera mitad de la década de 1990 no fue muy buena para las compañías grandes de lucha profesional en Estados Unidos, una época oscura marcada por ideas ridículas o arcaicas y por controversias fuera del ring. Una de las pocas luminarias del periodo fue Bret The Hitman Hart, luchador de la entonces llamada WWF, procedente de una dinastía de luchadores y quien ejercía su profesión con orgullo y dignidad. Una vez el negocio comenzó a mejorar cuando la WWF y su compañía rival WCW tomaron prestadas ideas de otras empresas independientes e internacionales, Bret recibió un contrato sin precedentes en la industria, uno de 20 años que le permitiría retirarse en la empresa y que aportó sin querer a la lógica de este episodio, ya que con eso podía comprar la mansión Burns. Los escritores amarillos tenían una idea específica de lo que es un luchador profesional, es decir, alguien gritón, vulgar y cochino. Y el concepto inicial era que un luchador ficticio llamado el Ruso Loco adquiriera la mansión. De todos los luchadores de la vida real que pudieron elegir para darle voz, Bret Hart era el menos apropiado, ya que su personalidad era seria, estoica, y dejaba que su talento en el ring hablara por él. De ahí sus apodos, la excelencia de la ejecución, y el mejor que hay, el mejor que hubo y el mejor que habrá. Igual Bret estuvo dispuesto a interpretarlo como le pidieron que hiciera, pero cuando fue a grabar sus líneas, él insistió en que lo cambiaran, y la producción notó lo popular que era. Aprovechando que el proceso de animación aún no empezaba, reajustaron el guión un poco y diseñaron a Bret con su apariencia real. Otra referencia luchística se perdió en el doblaje. En vez de decirle a Burns anciano ridículo, en inglés Bret lo llamó Pencil Neck Geek o ñoño de cuello de lápiz, frase característica del manejador Classy Freddie Blassie, quien la transformó en una canción relativamente exitosa. Bret era un fan de la serie amarilla. En su autobiografía menciona que una vez se quedó atascado en medio del mar junto a su hermano Owen, que en paz descanse, y le recordó a aquel episodio en el que a Homero le pasó algo similar. También dice que veía muchas similitudes negativas entre el señor Burns y Vince McMahon, el entonces dueño de la WWF. En recientes entrevistas recuerda su cameo como algo positivo, feliz de haber participado en algo que hace reír a la gente y fue parte de un momento álgido de su carrera. El episodio sería promocionado en la revista de la WWF en mayo de 1997, con Bart apareciendo en su portada junto a Bret. El artículo no es tan interesante. Sin embargo, unos cuantos meses después del estreno, todo se vino abajo. La WWF no pudo cumplir con el cuantioso contrato que firmaron, y en noviembre de ese mismo año le quitaron el título de manera poco ceremoniosa contra su eterno rival, Shawn Michaels. Bret fue a la WCW en donde las cosas nunca fueron iguales, y en 1999 recibió una patada que le provocó una conmoción cerebral tan fuerte que obligó a su retiro prematuro. Muchas otras cosas pasaron, pero no son relevantes en este caso. Siguió contribuyendo con su voz para otras series animadas, entre ellas American Dad en 2024, en donde lo diseñaron con su atuendo clásico y el viejo cinturón de peso completo de la WWF, que se extraña hoy en día. Fue por mucho tiempo el único luchador que participó en Los Simpson, hasta la aparición de John Cena en el final de la serie. Más adelante veríamos que Burns es fanático de la lucha profesional, pero de su época dorada, de las décadas de 1940 y 50, así que no estaba familiarizado con sus estrellas modernas. Burns es reemplazado en la planta por Lenny. Supongo que es porque Carl y él eran de los pocos empleados que tienen maestría, y resulta ser un jefe bastante estricto a pesar de su inexperiencia. Un detalle que puede pasar desapercibido es que otra cosa que pierde Burns al quedar en quiebra es su clásico ceño fruncido. A partir de ese momento sus ojos quedan abiertos para darle un aire de bondad y así intentar convencer a la gente de Springfield y a la audiencia de su cambio.
Al mudarse al apartamento de Smithers, en donde vemos por un instante su colección de Stacy Malibu, notamos que Burns no solo estaba aislado del mundo moderno de negocios. Al estar acostumbrado a que sus lacayos hicieran todo por él, la vida cotidiana también le es difícil, pero hay que darle crédito, intentó aportar algo a su manera. Por ejemplo, yendo al mercado por víveres, con cada minúscula acción representándole un obstáculo. Disculpe, ¿puede decirme dónde encuentro los Burns O's? No, abuelito, los donagis no salen en las cajas de cereal. Al ver al payaso comprar un cereal con su propia cara, parece que asumió que él también tendría uno. O puede que entre sus negocios también tuviera un cereal propio, pero lo descontinuaron al caer en quiebra. Ketchup y catsup son variaciones inglesas de un término de origen oriental para referirse a la salsa de tomate. Catsup ha caído en desuso en favor de ketchup, pero sigue viéndose en ocasiones. De hecho, a Monty no debió costarle tanto decidir, ya que en la lista de Smithers decía claramente que quería catsup. Los empleados de la tienda, al ver lo confundido que está, hacen que la policía lo lleve al asilo de ancianos y ellos firman su ingreso, lo cual es ilegal. Solo un familiar o alguien con poder notarial sobre ti podría hacer algo así, pero esto es Springfield. Ya habíamos visto ebrio a Homero, pero nunca al nivel en el que está cuando le ayuda a Lisa a reciclar. Después de todo, como dijo ella, es cosa seria. Se supone que debían ser sus párpados inferiores los que tendrían ese color oscuro, como si fueran ojeras, pero cuando la animación regresó de Corea habían coloreado los superiores y eso le dio un aspecto aún más enfermo, por lo que decidieron dejarlo así. Y al final del capítulo sí aparece con todos sus párpados de ese color. Burns descubre la vida deprimente que los ancianos llevan en el asilo, en donde no les permiten hacer mucho más que mirar por una ventana. Al rehusarse a participar en los ejercicios al ritmo de Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus, a quienes recientes generaciones tal vez solo conozcan como el padre de Miley Cyrus, Monty se asoma por la ventana y ve un árbol con una sola hoja, referencia al relato corto de O. Henry, La última hoja, en el cual durante una epidemia de neumonía, una joven artista contagiada de la enfermedad cree que morirá cuando caiga la última hoja de un árbol que ve en la ventana durante el invierno. No obstante, la hoja se resiste a caer, una idea que le da fuerzas a la joven para sobrevivir. Burns interpreta eso como el final del camino, pero escuchar la voz de Lisa le da una idea. La secuencia en la que intenta convencerla para que le ayude a recuperar su fortuna imita a la presentación de la comedia televisiva That Girl, o Esa chica, como se refiere el viejo a Lisa. Al visitar la casa Simpson, Burns no reconoce a Homero, para variar, pero sí recuerda que Maggie le disparó. La consistencia de esos días. La producción hizo que Lisa recibiera a Burns en las escaleras para mostrar que en ese momento era superior a él, pero luego baja a su nivel, aceptando ayudarle a cambio de que no haga algo malvado. Mientras caminan por la playa, Lisa le explica los peligros que los aros de plástico sin cortar representan para la vida marina, y Monty nos recuerda de nuevo en dónde está su mente al creer que 10 centavos de dólar pueden comprar muchas cosas. Igual exagera, porque ni siquiera hace un siglo podría comprar una o dos de las cosas que lista. Acuden al mismo centro de reciclaje del principio, y en vez de decirle al encargado "adelante loco ejemplar", Burns le dice "Shine on, you crazy diamond" en inglés, una referencia a Pink Floyd, con la que el hippie le dice que es algo anticuado y que debe actualizarse, irónico porque él mismo parece atrapado en la década del 70. Burns le promete a Lisa el 10% de su participación, lo cual, una vez más, ella rechaza de palabra ya que no recicla por dinero. Monty también involucra a los ancianos del asilo en su iniciativa de reciclaje, mucho mejor que dejarlos inactivos. Tengo un negocio de nuevo, mis amados empleados, a Mephisto. En inglés dice concerned, que es como una expresión viejita para decir caracoles, diantres, así que supongo que a Mephisto es una aproximación correcta. Para motivarlos, Monty promete llevarlos a un lago lleno de patos, lo cual Abraham dice que es similar a la manera en la que lo convencieron de votar por Lyndon LaRouche, quien fue un eterno candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos y tenía alrededor suyo lo que algunos llamaron un culto similar a los Illuminati. Como están las cosas en la actualidad, creo que ahora tendría más chance de ganar. Todos se burlan de la situación de Burns. Kent Brockman recuerda que él atropelló a Bart e intentó cubrir el sol, además de haber cancelado la Navidad por años, como si fuera el Grinch. Hasta Marge tiene un par de líneas buenas en contra del viejo. Siempre es bueno verla entrándole a la acción. Pero Monty los deja callados, ya que su negocio crece al punto de construir una planta de reciclaje que nombra en honor a su socia.
En el doblaje, durante la inauguración, Moe compara a Lisa con Shirley Temple, estrella infantil de los inicios del cine. En inglés la compara con la imagen de los productos de repostería Little Debbie. Y llega el momento de la revelación. A pesar de que su nueva fábrica parezca un paraíso ambiental, Burns se inspiró en los aros de plástico que le mostró Lisa para hacer algo a gran escala que arrasara con todo en el mar y que reciclara a sus animales en una pasta que es usada para varios fines, ninguno de ellos ecológico. El escritor George Meyer sugirió el uso de la palabra slurry, que se refiere a una sustancia particularmente densa e insoluble en agua, término que descubrió cuando caminando por el bosque halló una masa de color rojizo que resultó ser algo que los bomberos usan para apagar incendios desde el aire, y era slurry. Según la producción, Burns nunca tuvo malas intenciones, no vio el que los peces quedaran atrapados en el plástico desde un punto de vista malévolo, sino práctico. El problema es que incluso cuando cree hacer algo bueno, los actos malvados están en su naturaleza. La parte en la que los ciudadanos están en trance mientras reciclan y Lisa intenta detenerlos fue inspirada en La invasión de los usurpadores de cuerpos, película de 1957 en la que los humanos son reemplazados por copias sin sentimientos que nacen en vainas gigantes. Imitan específicamente la escena en la que Lisa ve el camión con los barriles de pasta con su imagen. La lección de la historia es clara y su padre se la dice sin rodeos. Nunca ayudes a nadie. Burns logra recuperar su planta y llega a ofrecerle a Lisa el 10% de las ganancias que le prometió. Uno pensaría que lo olvidaría o lo evitaría a propósito, pero cumplió con su palabra. Este hombre es un santo. Creo que ya lo había dicho antes, pero el que Lisa rechazara el cheque me parece el acto más estúpido que ha hecho. Sí, es consistente con su carácter de este episodio y de anteriores, pero a veces la razón debe ir antes que el honor, y esta era una ocasión así. Lo queramos o no, el dinero hace una gran diferencia. Puede que no le gustara su origen, pero podía darle un destino positivo. Tal vez sería un paso pequeño a comparación de lo que hacen las grandes industrias, como la de Monty, pero sería algo más efectivo que, no sé, limpiar piedras. Y encima le devolvió el dinero a Burns para que hiciera más actos malvados. Además, ella ha visto las penurias económicas por las que ha pasado su familia, y buena parte de ese dinero les daría un poco de tranquilidad. Pero no, todo sea por la integridad y el respeto. Respeto. ¿De qué vale el respeto sin la pasta que lo sustente? Lisa le ayudó al Dr. Nick a operar el corazón de su padre, pero aquí revirtió ese logro provocándole varios infartos simultáneos sin querer con su decisión. Y él sufre unos cuantos más porque no es capaz de calcular correctamente el porcentaje de 120 millones que le correspondería a su hija. Espero que a ustedes sí les hayan enseñado eso en la escuela. El último cambio que hizo el doblaje fue el de clave roja. Tal vez es porque asociamos al rojo con una emergencia, pero en los hospitales se usa la clave azul para indicar una falla cardiorrespiratoria, y es lo que decían en el original, así como se ve la luz azul junto a la sala de emergencias. No hay escenas omitidas que llegaron a animarse, pero en los comentarios mencionan una idea descartada. Burns encontraría a George Bush en el supermercado, aprovechando que se mudó a Springfield en la temporada anterior y según un episodio posterior aún vivía cerca. Se basarían en una supuesta historia real en la que al expresidente le sorprendió el funcionamiento de las cajas de autoservicio, y junto a Burns aquí le pasaría lo mismo. Cuánto me reí con mi familia viendo este episodio por primera vez, recordando nuestra propia experiencia. La breve transformación de Burns es verosímil. El que tu vida cambie de la noche a la mañana puede ser traumático, así que justificó el comportamiento de Monty, el cual a fin de cuentas nunca perdió esa tenacidad empresarial que lo hizo millonario en primer lugar. A pesar de ser diametralmente opuestos, Lisa y él funcionarían muy bien como equipo. Los dos volverían a chocar varias veces en otras circunstancias, pero ninguna tuvo el impacto de la primera, en la que por un instante pudimos creer que el viejo podría cambiar, pero su espíritu de maldad es imbatible. Y claro, ver a Bret Hart en el episodio me hizo imaginar qué otros luchadores podrían aparecer en el futuro. ¿Stone Cold? ¿La Roca? Por supuesto, la respuesta fue ninguno. Aquí no los tienen tanto en cuenta como en las series de Seth MacFarlane, por ejemplo. Y el final es increíble. Sí, es un regreso al statu quo, pero es uno tan devastador y tan absurdo que reírse es inevitable, así como enfadarse. Uno no deja que una niña de 8 años tome una decisión de ese tamaño. Eran $12 millones. ¡12! Scarlett con K, con C, con K, con C, K.
Estoy muy aturdido. Ahora compara a un personaje ficticio con alguien real. Creo que está un poco tocado. Tal vez el perder un cuarto de su audiencia le destruyó el cerebro. ¿A dónde me llevan? ¿Qué está pasando? Tranquilo, se puso muy orate y lo vamos a refundir en una plataforma inferior. Los muchachos de YouTube firmaron los papeles, pero solo estaba comparando waifus. La membresía básica de este canal sigue costando los mismos 2,000 pesitos de siempre, pero no desprecio los 2,000. Alcanzan para un buñuelo, una empanada y una ponimalta. Y queda a cambio para un viaje en flota de ida y vuelta a Coveñas. Ahí hay una. Ya quisiera yo. Gracias por su contribución. Una mención especial para la siguiente tanda de super amigos del mes: Rexai, Farmaecopia, Franco Vicini, Modalus, Stupid Punks, Tobias Reeve, Javier García, Almacrop de Venegas y Cárcamo, Andrés González, Rob Geon, Hey Kaiser 19, Eduardo Juárez, Pablo Jerez, Tommy Bowder, Giorgio Castilla, Sei Shiny, Loki Chris, Guppy, Señor Robot PG, Nightmare Zack, Zero Kikes, Mr. Noob, Noveno Piso, Marcelo Fernández, Avestrux 79, Nicasio, José Cosaín, Shin, Ruiseñor del Tequila, Hernana RG, Charlicito, Silk Road N y Kaedun.